privilegio de estar en este día en la casa del Señor. Y vamos a esta tarde, mis hermanos, me toca a mí compartirles con ustedes la palabra del Señor. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado? No todos los días son buenos, pero todos los días bueno es Dios. Díselo una vez más. No todos los días son buenos, pero bueno es Dios todos los días. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Ese es el título de mi mensaje. Estaba yo meditando, ¿verdad?, en qué palabra compartir a la iglesia. Y el Señor puso eso en mi corazón. Así es que si nosotros hiciéramos una evaluación en esta tarde y preguntáramos, ¿cómo fue tu día? ¿Cómo fue el día de hoy para ti? ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo estuvo tu día? Algunos podrían decir, bendecido, me fue muy bien. Otros podrían decir, tuve muchas complicaciones para llegar a este lugar, el tráfico, que se me ponchó la llanta, que se me arruinó el aire, en fin, ¿verdad? A veces hay días muy buenos, pero hay otros días que para nosotros como que no son tan buenos, ¿verdad? Entonces, he titulado este mensaje, no todos los días son buenos, pero todos los días Dios es bueno. Amén. Y voy a comenzar leyendo. Vamos a ir a la escritura rápidamente. Vamos a estar leyendo en Eclesiastés. Usen su Biblia, mis hermanos. Vamos a estar leyendo en Eclesiastés 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo parece que 6. Y vamos juntos a leer la palabra del Señor. Mi hermano, si usted tiene la porción bíblica, diga amén. Si lo tiene ahí en la pantalla, también diga amén. Amén. Dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Una vez más, dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El versículo 2 nos dice, tiempo de nacer, tiempo de morir. Cuando alguien nace, mis hermanos, ay, Dios mío, pero hay una inmensa alegría, ¿verdad? Cuando esperamos a un bebé, a las abuelitas, a su primer nieto, cuando esperamos la llegada del primer sobrino, la primera sobrina, hay un gozo inmenso. La mamá, aunque pasa por un proceso previo de dolores fuertes, mis hermanos, que las que somos mamás sabemos qué son esos dolores. Los varones no nos comprenderán en esa parte, pero después de que nace el bebé, ese dolor ni te acuerdas. ¿Por qué? Porque hay un gozo inmenso de que estás conociendo a ese bebé que cargabas en tu vientre. Pues la palabra de Dios dice, tiempo de nacer y tiempo de morir. Cuando alguien muere, son tiempos difíciles, mis hermanos. Para todos aquellos que hemos perdido un ser querido, los tiempos de que alguien fallece son tiempos difíciles, son tiempos de dolor, son tiempos de angustia, son tiempos difíciles. También dice, hay tiempo de plantar, hay tiempo de arrancar lo plantado. El versículo 3, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Cuando nos habla la palabra del Señor en tiempo de matar, a veces tú dices, wow, matar. Uno de los mandamientos es que no matarás, ¿verdad? Pero no estamos hablando de matar a las personas. ¿Saben que ahorita el pastor está dando una serie todos los domingos? ¿Quién se acuerda del título de la serie? Derribando fortalezas mentales. Y hay fortalezas mentales que nosotros tenemos que matar y que nosotros tenemos que derribar. Por ejemplo, se refiere a malos hábitos, naturaleza pecaminosa. Hay cosas que nosotros tenemos que sacar, que matar, ¿verdad? Que quitar de nuestra vida. A eso se refiere. Y ahí dice tiempo de curar, tiempo de destruir. Volvemos a lo mismo, destruir fortalezas. Y hay tiempo para edificar. Vamos al versículo 4. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Los tiempos de llorar como que no son tan agradables, ¿verdad? Más cuando estamos llorando de tiempos difíciles, de angustia, de dolor. Esos tiempos de llorar no son tan lindos. Es lindo llorar de alegría, porque también lloramos de alegría, ¿cierto?
Sí, lloramos de alegría. Cuando yo conocí a mi primogénito y después el segundo y el tercero, pues yo dije, yo voy a llorar. Lloré porque lo conocí por primera vez. Dije, qué hermoso es, qué hermosa es la creación de Dios. Y uno llora, ¿verdad? Lloras cuando has dejado de ver por tanto tiempo a tu ser querido, a tu esposo, a tu mamá, y de repente te llegan de visita inesperada y ese encuentro te hace sacar lágrimas. Entonces, hay tiempo de llorar, pero también dice la palabra de Dios que hay tiempo de reír, tiempo de echar y tiempo de bailar. El versículo 5, tiempo de esparcir piedras, tiempo de montar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. El versículo 6, tiempo de buscar y tiempo de perder. El pastor nos decía el domingo pasado, a veces perder es bueno, pero nadie quiere perder. Todos queremos ganar, pero a veces perder es bueno. Y aquí la palabra de Dios nos dice, hay tiempo de buscar y también hay tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Amén. ¿Hay un versículo más o son todos? El 7. Hay tiempo de romper y tiempo de cosechar. Hay tiempo de callar y hay tiempo de hablar. Dile al que está a tu lado, hay tiempo de callar y hay tiempo de hablar. En el caso mío, cuando yo estoy aquí, es mi tiempo para hablar. Y su tiempo de ustedes es tiempo de callar, de escuchar. Y cuando yo les digo, dile al que está a tu lado esto, es su tiempo de hablar. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor en esta escritura bíblica? ¿Qué es lo que nos está enseñando? Es que todo tiene su tiempo, mis hermanos. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Así es que no digamos que no tengo tiempo de ir a la iglesia, porque sí hay tiempo. Amén. Sí hay tiempo. Lo que pasa es que nosotros a veces no nos damos el tiempo o muchas veces no administramos bien nuestro tiempo. Amén. Pero sinceramente la palabra de Dios nos dice que todo tiene su tiempo. Y todos nosotros los humanos, mis hermanos, tenemos esos tiempos. Tenemos tiempos de mucha alegría, tenemos tiempos de regocijo, tenemos tiempos de fiesta, pero también tenemos días no tan buenos. Pero no quiere decir que los días buenos Dios no sea bueno. Aún en los días difíciles Dios sigue siendo bueno. Amén. Saben que hay una escritura en San Juan 16 y estaba meditando esta mañana en esta porción de la palabra. Cuando Jesús se encuentra con sus discípulos, Él está reunido con sus discípulos y es antes de que, ¿verdad?, Él partiera y les dice a sus discípulos, les conviene, es necesario que yo me vaya, porque les enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, el que los guiará, el que les enseñará, ¿verdad? Y entonces Él les está diciendo estas cosas, pero al final de ese versículo Jesús les dice estas palabras. Y tal vez los discípulos no esperaban esto. Les dice, en el mundo ustedes van a tener aflicciones. En el mundo ustedes van a tener dificultades. Pero les dice, pero confiad. O sea, les dice una verdad que estarán pasando en sus vidas, pero a la misma vez les trae una palabra de confort. Le dice, confía, confíen. Yo he vencido al mundo. Y meditaba yo en esta palabra, que esta palabra también es para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, en el mundo tú vas a tener aflicciones. ¿Y qué es una aflicción, mis hermanos? Si me ayudan a predicar, ¿qué es una aflicción? ¿Qué entiendes tú por tiempos de aflicción? Tiempo de dolor. Problemas, dolor, angustia. ¿Qué más? Pérdida de un ser querido, exactamente. Pérdida de un trabajo. Esos son momentos donde nosotros somos angustiados. Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo ustedes van a tener dificultades. Ahora nosotros cuando aceptamos a Cristo, pensamos que nuestros problemas ya se acabaron y que todo va a ser bien hermoso y color de rosa. Pero nosotros nos damos cuenta que es al contrario. Empiezan las luchas, empiezan pruebas, empiezan situaciones difíciles donde tú quieres
está el oponente, que no quiere que tú avances, que no quiere que tú sigas adelante, que quiere más bien que tú retrocedas. En el mundo vamos a nosotros tener aflicciones, pero confía. Si el Señor venció este mundo, Él nos ayudará a nosotros también vencer. Amén. Y vamos a ir a la escritura principal, que es el versículo principal que Dios ponía en mi corazón para esta noche. Y vamos a ir a Eclesiastés. Vamos a estar leyendo Eclesiastés 7:14. Vamos a ir a esta escritura. Eclesiastés 7:14. Creo que está mal escrito ahí. Es 7:14. Eclesiastés 7:14. Lo voy a estar leyendo en la Reina Valera. Si lo tienen en la Reina Valera, me gustaría en la Reina Valera. Dice la palabra del Señor: en el día del bien goza, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como el otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Y esto me llamó la atención. Este versículo cautivó mi atención porque dice: en el día del bien goza. ¿Estás pasando días bonitos? Disfrútalos. ¿Estás pasando tiempos alegres, triunfo? ¿Estás pasando, la noticia de que graduaste con excelentes grados? Disfruta, goza. Nos dice: en el día del bien goza, pero en el día de la adversidad considera. Quiere decir que todos nosotros pasamos por esos tiempos. Pasamos días buenos. Gózate, alégrate, haz fiesta, regocíjate, porque eso es lo que hacemos los humanos. Estamos pasando días de victoria, de triunfo. Te está yendo súper bien en el negocio, estás agarrando nuevos contratos, y esos son motivos de alegría y gozo. Entonces, en el día del bien goza, disfruta. ¿Tienes tu familia cerca contigo? Disfruta a tus seres queridos, aprovéchalos, mis hermanos. Hermanita, tiene a su mami, abrácela cuantas veces pueda y dígale cuánto la ama, ¿verdad? Porque nuestros seres no son eternos. Entonces, en el día del bien, gocemos de ese bien. Pero ¿qué me dice la palabra del Señor? Y en el día de la adversidad, quiere decir que vendrán tiempos de adversidad a nuestras vidas. Ahora, en los tiempos de adversidad, ¿qué es lo que yo voy a hacer cuando estoy pasando tiempos adversos? En los días de la adversidad son tiempos donde nadie queremos pasar, mis hermanos. Nadie. Todos queremos pasar esos días de alegría y de gozo. Pero la palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo. Como hay tiempo de reír, también hay tiempo de llorar. Ahora, este versículo en Eclesiastés 7:14 nos enseña a aceptar la soberanía de Dios. Ese es uno de los atributos del Señor. Dios es soberano. Él sabe lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace. ¿Correcto? Él sabe lo que hace. Yo he contado esta parte cuando el día que mi mamá partió con el Señor. Yo le decía al Señor: Señor, tú has sanado a mi mamá de cáncer, la sanaste la libraste de COVID, jamás se enfermó de COVID. Cuando gente murió de COVID cerca de mi mamá, y yo decía: Señor, yo sé que tú vas a hacer el milagro el día de hoy en la vida de mi madre. Y esa era mi confianza, de que ella saliera de ese hospital tal cual ella entró, caminando. Pero no fue así, mis hermanos. No fue así. Ella partió con el Señor. Sentí dentro de mi espíritu cuando el Espíritu Santo me dijo, porque yo le dije al Señor: Señor, tú sabes lo que yo quiero. Y el deseo de mi corazón es ver a mi mamá sana, recuperada de lo que ella está padeciendo. Pero dentro de mi espíritu yo oraba y decía: Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Me costó decir eso porque yo sabía dentro de mí, el Señor me había dicho: este es el día que yo le he llamado para mi presencia. Ahora, fueron días adversos,
fueron días difíciles, pero entender que mi Dios es soberano, que Él hace las cosas como Él quiere y cuando Él quiere. Cuando nosotros entendemos y aceptamos la soberanía de Dios, nosotros entramos en una paz, mis hermanos. Nosotros entramos en un descanso. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el control de todo, mas en cambio, Dios sí. Él tiene el control de todo. Entonces, aceptar la soberanía de Dios es aceptar tanto los tiempos buenos como los tiempos malos. Así en cambio, debemos de reflexionar en los tiempos de adversidad. Debemos de reflexionar en los tiempos de adversidad. En lugar de ceder al desánimo, mis hermanos. Porque muchas veces esos tiempos adversos, los cuales todos los humanos atravesamos, mis hermanos. Y yo no sé cómo estés el día de hoy. Si estás en el tiempo de pasar días buenos, goza de ellos. Pero si estás en momentos de adversidad, el día de hoy la palabra de Dios nos dice, considera. Y cuando nosotros pausamos para considerar, literalmente es hacer eso, hacer una pausa y reflexionar. La sabiduría de la consideración nos hace, muchas veces, mis hermanos, en lugar, ¿verdad?, de nosotros frustrarnos y quejarnos, nosotros tenemos que pausar y reflexionar y preguntarle al Señor, Señor, hay situaciones en las cuales, mis hermanos, nosotros podemos a veces evitar pasar por ellas. Hay situaciones adversas que nosotros podemos evitar. Muchas veces son por consecuencias que nosotros no supimos tomar buenas decisiones. Entonces, ¿estás atravesando un tiempo adverso en tu vida? Pausa. Haz un alto y medita y reflexiona y pregúntale al Señor, Señor, ¿hay algo que yo he estado haciendo mal para estar en esta situación? ¿O hay algo que tú me quieres enseñar a través de esta situación? Porque ¿sabes qué, mis hermanos? Que aún en las situaciones adversas, Dios siempre nos va a hablar. Aún en las situaciones adversas, Dios siempre nos va a hablar. Pero ¿qué nos resta a nosotros? Es acercarnos a su presencia con un corazón abierto y decirle, Espíritu Santo, necesito la sabiduría que viene solamente de ti. Necesito que me enseñes, necesito que me dirijas, necesito de ti. El consejo es vivir, mis hermanos, en disfrutar días buenos, pero en los días malos es momento de reflexionar. En los tiempos de la adversidad es tiempo de reflexionar. Ahora, no quiere decir que en los días de adversidad Dios no sea bueno. Dijimos, no todos los días son buenos, pero bueno es Dios todos los días, aún en los tiempos de adversidad. Aún en los tiempos de adversidad, Dios sigue siendo bueno. ¿Saben, mis hermanos, que muchas veces en los tiempos de adversidad nosotros atravesamos esos momentos difíciles y muchas veces nosotros nos hemos sentido abandonados en los tiempos adversos? Lo digo porque yo he estado ahí, en momentos difíciles donde he experimentado silencio de parte del Señor y nosotros muchas veces nos sentimos abandonados, nos sentimos solos, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros en todo momento, mis hermanos, porque Él es el que nos levanta, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos fortalece, aún en esos tiempos difíciles. Amén. Entonces, si nosotros estamos en tiempos buenos, en nuestras finanzas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, disfrutemos de ello. Pero si nosotros estamos viviendo momentos difíciles en esas áreas que yo acabo de mencionar, en mi matrimonio tal vez estoy atravesando tiempos de adversidad. Es tiempo de meditar y decir, ok, ¿hay algo que yo puedo hacer mejor para el bienestar de mi matrimonio? Porque muchas veces nosotros mismos somos causa de un conflicto, de peleas, y es momento de pausar.
nosotros estamos batallando financieramente. ¿Pero por qué? Primero, pregúntate, ¿estamos honrando al Señor como Él lo dice? Como Él lo dice, con las dádivas, con lo mejor, con lo primero. Otra, yo tengo que reflexionar. ¿Estoy haciendo compras innecesarias? ¿Estoy siendo un mal administrador? Porque muchas veces las situaciones dentro de casa, cuando estamos hablando en lo administrativo, muchas veces son por malas decisiones nuestras. Porque no hemos aprendido a ser sabios en la administración dentro de nuestras casas. Entonces muchas veces no es que Dios nos metió ahí, porque Dios nunca nos mete en problemas de ese tipo. Muchas veces son nuestras malas decisiones que nosotros tomamos. Entonces, yo necesito la sabiduría de Dios todos los días. Todos los días. ¿Para qué? Para tomar buenas decisiones. Yo necesito la sabiduría de Dios. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, necesitamos la sabiduría de Dios para tomar sabias decisiones. Así es que el día de hoy hay otro versículo que quiero compartir contigo. Y este versículo se encuentra en Nahum 1:7. Este versículo me encanta porque dice: el Señor es bueno. Esto es una afirmación. El Señor es bueno. Y yo diría amén. Porque sí es cierto, el Señor es bueno. Y dice su palabra, un refugio seguro cuando llegan las dificultades. ¿Estás teniendo dificultad el día de hoy en alguna área de tu vida? Quiero decirte que el Señor es bueno y que Él es un refugio seguro. Si estás atravesando dificultades, corre al Señor. El Señor es bueno. Él te ayudará, Él te sustentará, Él te levantará, Él te afirmará. Y dice su palabra, Él está cerca de los que confían en Él. ¿Dónde está el pueblo de Dios que confía en el Señor? Levanta tu mano, mi hermano. Me encanta esta traducción porque dice, Él está cerca de los que confían en Él. Los tiempos de adversidad muchas veces hacen que tú dudes de lo que Dios ha dicho hacia tu vida, que dudes de las promesas del Señor. ¿Por qué? Porque la adversidad que tú estás atravesando, lo que tú estás viendo a tus ojos humanos, no es nada lo que nosotros estamos esperando. Pero hoy el Señor nos reafirma en su palabra. Él es bueno. El Señor es bueno. Y es un refugio seguro. Así es que no corras a refugiarte con el mejor amigo que te va a traicionar. No corras a refugiarte en los vicios, que eso no es nada bueno. No corras a refugiarte en cosas vanas que se desvanecen, mis hermanos. Porque hay gente que tiene vacíos dentro de su corazón, que lo único que quieren llenar esos vacíos son con cosas, son con alimentos, son con tanta cosa. El único lugar seguro es nuestro Señor. Así es que cuando lleguen las dificultades a tu vida, porque no quiero decirte que no van a llegar, van a llegar. Entonces acércate al Señor con todo tu corazón, porque dice su palabra, Él está cerca de los que confían en Él. ¿Estás confiando en el Señor? Amén. Acércate a Él con esta confianza. De que si hay alguien que va a entender la situación adversa que tú estás atravesando, es el Señor. Si hay alguien que te va a sostener en el día de la dificultad, es Él. ¿Y sabes qué? Que cuando yo escribía el título del mensaje, no todos los días son buenos, pero todos los días bueno es Dios, me recordaba yo de los procesos en los cuales yo he atravesado, procesos difíciles, procesos en los cuales he sido quebrantada. Pero en esos procesos de quebrantamiento, mis hermanos, es donde más he sentido al Señor cerca de mí. Es donde más he escuchado al
Señor hablar a mí. Es donde te puedo decir que he vivido las mejores experiencias con el Señor. Han sido en los momentos de quebranto. Y mira que hay muchos hombres en la Biblia, ¿verdad?, que están escritos para testimonio nuestro. Mis hermanos, esos hombres de Dios, muchos de ellos pasaron difíciles situaciones predicando la palabra. Eran acusados injustamente, eran llevados a cárceles, eran perseguidos, eran azotados. Y el Señor les dijo: en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen, pon tu confianza en el Señor. En el mundo nosotros vamos a tener dificultades, pero sigamos confiando plenamente en el Señor, que el Señor nos dará la salida. Así es que, aunque no todos los días siempre son buenos para nosotros, la Biblia nos enseña que Dios es bueno y Él es fiel, mis hermanos. Tenemos un Dios bueno y tenemos un Dios fiel. Yo les decía, cuando yo he pasado momentos difíciles, tiempos de adversidad, ahí es donde yo he visto cuán bueno es el Señor. He visto la bondad del Señor en los tiempos de dificultad. Hace unos meses atrás habíamos salido la familia y fuimos a un pueblo a visitar a nuestros familiares, nuestros conocidos. Y a mí me encanta, ¿verdad?, a veces hacer videos de reflexión donde yo comparto algún versículo, alguna palabra que el Señor pone en mi corazón. Yo estaba hablando acerca de esos hombres, ¿verdad?, cuando se desata la tormenta en el mar, ¿verdad?, y los discípulos se aterran por la tormenta que estaba pasando. Y a veces nosotros solamente la leemos y decimos: wow, ¿cómo es que se atemorizaron sabiendo que ahí estaba Jesús con ellos? Ahí estaba el que calma las tormentas, ahí estaba el Todopoderoso. Pero es muy diferente, mis hermanos, cuando tú estás en medio de esa situación. Es fácil decirlo, pero cuando tú estás en medio de esa situación es bien diferente. Entonces yo hice ese video y compartí eso de las tormentas. Y veníamos de Corsicana nosotros en una visita que hicimos. Y en el área de Jerome, ustedes conocen el área de Jerome, es un área de tornados y tanta cosa, ¿verdad? Es un área peligrosa. Veníamos en el camino, literalmente nos tocó estar dentro de una tormenta, pero no nos habíamos recatado qué tan grande era la tormenta, porque pues mi esposo venía manejando normal, pero literalmente llegó un momento donde nada se veía, nada literalmente, y fue un momento de tensión. Porque empezamos a ver que todos los carros empezaron a salirse de la carretera, empezaron a orillarse, algunos metiéndose debajo de los puentes y con sus intermitentes. Entonces entendimos que estábamos en problemas. Ahí entendimos que estábamos en problemas. Cuando miré que el pastor literalmente se orilló, pues yo dije: pues, ¿qué pasó? Pues que no se veía nada, no veíamos la carretera, no veíamos nada. Entonces yo dije: pues sí estamos en problemas. Literalmente paramos el carro, y cuando el carro estaba parado, mis hermanos, esa tormenta que venía de este lado, mis hermanos, a nuestro carro lo hacía así, lo movilizaba. Y hay videos donde yo comencé a orar y Padre, en el nombre de Jesús, le hablamos a la tormenta, Señor, y Señor, en el nombre de Jesús, esta tormenta se va a lugares donde no va a hacer daño. Y empezamos a orar fuertemente, mis hermanos, y me acordé de los discípulos. Dije: ay, yo estaba diciendo a estos discípulos, ¿por qué temieron si Jesús estaba con ellos? Pues me encontraba yo en medio de una tormenta junto con mi esposo, mis hijos, y estábamos atemorizados, porque literalmente nuestro carro se tambaleaba. Entonces estábamos viviendo un tiempo difícil. No sabíamos si continuar o quedarnos ahí parados. Pero gloria al Señor, ¿verdad? El Señor dijo: arránquenle y váyanse despacito. El pastor empezó a darle. Bueno, veíamos volar cosas por aquí, y los signs de la carretera todos tirados. Yo creo que nosotros estuvimos en medio de un huracán, tornado. Estuvimos en medio.
porque eso jamás lo había experimentado, la movedera así. Y nuestro carro literalmente, yo dije, no, pues si se está moviendo el carro que es tan pesado, pues no, imagínate, hay otros carritos chiquitos al lado. Y ahí me recordé que nuestro Dios es bueno y que claman los justos, dice su palabra, y Jehová los oye. Claman los justos y Jehová los oye. Y me vuelve el versículo de Nahum 1:7, donde dice: el Señor es bueno, es un refugio seguro cuando llegan las dificultades. ¿Qué hacemos cuando llegan las dificultades? Corremos y nos vamos de la iglesia porque no encontramos la solución, o corremos a refugiarnos al Señor. Él está cerca de ti, Él está cerca de los que confían en Él. Así es que voy a ir a una última escritura, pero antes de ir a esa última escritura, hay una historia, ¿verdad?, en la Biblia de este hombre llamado Job. Dice la palabra de Dios que Job era un hombre justo y era un hombre piadoso. Era un hombre temeroso de Dios y era un hombre de fe. Pero este hombre, que era, la palabra de Dios dice, justo, a pesar de que este hombre era justo delante de Dios, él tuvo pérdidas grandes, mis hermanos. Y ustedes lo pueden leer en la palabra del Señor. Job perdió todo lo que tenía, sus riquezas, perdió a su familia, y al final él estaba batallando con una situación en su carne, una enfermedad. Y cómo es que la mujer de este hombre le decía, ¿verdad?, muérete y maldice a tu Dios. Él estaba pasando momentos de dificultad, momentos de aflicción. Su vida de este hombre estaba siendo quebrantada en gran manera. Yo creo que ninguno de nosotros hemos pasado momentos como los que atravesó este hombre. Y dice la Biblia, era un hombre justo, era un hombre justo, era un hombre piadoso, pero él estaba atravesando esos momentos de dificultad en su vida. Así, en cambio, la vida de Job nos enseña a que él se mantuvo con su fe en Dios. Él se mantuvo firme. Él no renegó, mis hermanos. Él no renegó. A veces nosotros, cuando estamos en dificultades, muchas veces uno reniega. Señor, ¿pero por qué? Señor, pero yo te sirvo. Señor, pero si soy bueno con los demás, Señor, y no le hago mal a nadie. ¿Por qué estoy atravesando esto? Y muchas veces nos quejamos en los tiempos de dificultad. Pero podemos aprender de este hombre, que fue un hombre que mantuvo su integridad. Lo perdió todo, mis hermanos. Entonces, él estaba atravesando días no buenos. Pero aún en esos días no buenos, el Señor estaba con él. Hay otros dos hombres que siempre me llaman la atención, Pablo y Silas. Estaban en la cárcel, habían sido encarcelados estos dos hombres injustamente. Y hablar de cárcel no es hablar de un lugar bonito. Habían sido encarcelados. Pero estos dos hombres, aún en medio de la cárcel, ellos vieron la bondad de Dios. Ellos vieron la mano de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros en los tiempos de dificultad? Lloramos, porque hay tiempo de llorar, ¿verdad? Sí, es verdad. En los tiempos de dificultad no lo recibes con alegría y con gozo. En los tiempos de dificultad lloramos, y se vale llorar. Se vale llorar. Esos días son días de dificultad, días de lloro, días de quebranto. Pero esos hombres nos enseñan algo diferente que ellos hicieron, lo cual tú y yo tenemos que poner en práctica. Estos dos hombres dicen que entonaron alabanzas al Señor, cantaron al Señor. No se quejaron, cantaron al Señor. ¿Cómo nosotros nos enfrentamos ante las dificultades, ante los tiempos adversos? ¿Nos quejamos con el Señor? ¿O aún en la dificultad nosotros le adoramos? Aún en la dificultad nace de nuestro interior
un cántico nuevo al Señor. Es difícil cantar cuando todo va mal. Te lo digo por experiencia propia. Es difícil cantar cuando todo va mal. Lo único que tú quieres es llorar delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, no entiendo nada de lo que está pasando, pero aún aquí estoy en tu presencia. Y es bueno derramar nuestro corazón delante del Señor. Vamos a ir a la última escritura que se encuentra en Lamentaciones 3, del versículo 22 al versículo 26. Miren esta hermosa palabra, nos dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Cuando estamos atravesando momentos difíciles, pensamos que Dios no nos ama y por eso no nos ayuda y por eso no nos socorre. Pero no, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Dice su palabra: sus misericordias jamás terminan. El 23, dice: grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. Así es que cada vez que nos levantamos, recordemos que tenemos nuevas misericordias para nosotros el día de hoy. El versículo 24 dice: me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, en Él esperaré. ¿Estás esperando respuesta del Señor? Sigue esperando. En Él esperaré, dice la palabra del Señor. El versículo 25: el Señor es bueno. Otra vez nos reafirma la palabra del Señor. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que le buscan. Dile al que está a tu lado: el Señor es bueno con los que dependen de Él. Así es que aprende a depender del Señor. Y dice: Él es bueno con aquellos que le buscan. El versículo 26: por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. A veces en los días que no son tan buenos, nosotros queremos hacer cosas por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Querer solucionar situaciones, querer hablar porque lo que se dijo no fue bueno, no fue bien. Pero el Señor a veces nos dice, y hoy nos dice: es bueno esperar en silencio. Es bueno esperar en silencio. Porque sabemos que hay tiempo de hablar, pero hay otro tiempo de callar. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y para finalizar este mensaje, en el día del bien goza y en el día de la adversidad considera. Quiero que te pongas de pie. Y si quieres venir en este momento al altar, yo no sé cómo han sido tus días, cómo están siendo tus días. Si estás teniendo días de bien, de alegría, de gozo, de gratitud, te invito a que vengas ante el Señor, ante la presencia del Señor. Con corazón agradecido le digas: Señor, gracias, porque estoy en una de las mejores etapas de mi vida. Logros, reconocimientos, triunfo, victoria. Señor, gracias. Pero si tú eres una de las personas que estás atravesando un momento de aflicción, un momento de dificultad, este es el momento para venir ante la presencia del Señor y decir: Señor, hago una pausa. No entiendo lo que pasa a mi alrededor, pero hoy hago una pausa para reflexionar, para meditar y para pedir sabiduría. La sabiduría, Señor, que solamente proviene de ti. Mi hermano, porque no todos los días son buenos, pero Dios sigue siendo bueno todos los días. Y el Señor está en este lugar
Y el Señor el día de hoy quiere ministrar a su iglesia. Si estás teniendo días buenos, lo repito, solamente comienza a abrir tu boca y comienza a decirle al Señor gracias. Dale gracias, que haya de ti corazón agradecido por la bondad del Señor, por sus misericordias, por tu familia, por tus hijos, por tu escuela, por todo lo que el Señor te ha dado. Pero si estás pasando momentos de dificultad, es tiempo, iglesia. Es tiempo de acercarte al Señor. Recuerda, el Señor es bueno y Él es un refugio seguro para cuando llegan esos días de dificultad. Y el Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Señor, te damos gracias, Padre. Estamos delante de tu presencia, Señor. Agradecemos, Señor, porque nos das el privilegio, Padre, de poder el día de hoy, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque entendemos, Señor, que tanto tenemos días buenos, Señor, en nuestra vida, Señor, como también tenemos días, Señor, no tan buenos, Señor. Pero que en todo momento, Señor, tú estás con nosotros, Señor. Aun cuando sentimos la soledad, Señor. Aun cuando nos hemos sentido abandonados, Señor. Aun cuando nos hemos sentido, Señor, tal vez rechazados, Señor. Aun cuando no vemos, Señor, la salida. Oh, sabemos, Señor, que tú sigues siendo bueno. Tú sigues sentado, Señor, en tu trono, Señor. Y tú eres Dios. Tú eres el que nos sustenta, Señor. Y dice tu palabra, Señor, que tú eres un refugio seguro, Señor, cuando llegan esos momentos de dificultad, Señor. Hoy nos acercamos a tu presencia, Señor. Y yo no sé, Señor, el día de hoy, cómo estén mis hermanos en este lugar, Señor. Pero tú conoces, Señor, sus corazones. Tú conoces, Señor, sus vidas, Señor. Y solamente en esta hora, Señor, yo oro. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, al espíritu de tus hijos, Señor. Que seas tú, Señor. Si hay momentos de parar, Señor, hacer una pausa, Señor, y considerar qué es lo que estoy haciendo mal. Tal vez no he pedido la dirección a ti. Tal vez me he guiado solamente por mis propias emociones. Tal vez, Señor, lo que he estado haciendo ha sido bajo mi voluntad y no bajo tu voluntad, Señor. Hoy es tiempo de considerar. Hoy es tiempo de reflexionar. Hoy es tiempo de meditar. Espíritu Santo, oro que seas tú, Señor, ministrando, Señor, a tu iglesia, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, a tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos, Señor, que aún en los momentos de dificultad, Señor, tú estás ahí para sostenernos, Señor. Tú estás ahí, Señor, para levantarnos, Señor. Padre, en esta hora, Señor, yo oro, Señor, por tu hija, Señor. Señor, oro, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, que está en este lugar, Señor, o sea ministrando, Señor, su vida, Señor. En el día del bien goza, pero en el día de la adversidad considera. Señor, te damos gracias. Espíritu Santo de Dios, tú estás en este lugar, Señor. Derrama de tu presencia, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor, sobre la vida de tu hija, Señor. Gracias te damos, Señor. Es tu Espíritu.